Bueno, buenas noches. Gracias por seguir perseverantemente con estos encuentros. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos con la oración de Santo Tomás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría dispusiste las tres jerarquías de los ángeles y con orden admirable las colocaste sobre el cielo empíreo y hermosamente estableciste las partes del universo. Tú, que eres llamado verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, y además principio supereminente, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto un rayo de tu claridad, que remueva de mí las dos tinieblas con las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, modo y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dispone el comienzo, dirige el progreso, completa el acabamiento. Tú, que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, sede purísima de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctor, todo suyo el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, queridos amigos, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar. Vamos a retomar entonces la lectura de hoy en el punto que la dejamos hace 15 días, es decir, en la lectura y consideración del artículo 8 de la primera cuestión de la Suma de Teología, que, como recordarán, aborda el siguiente problema: si la doctrina sagrada es una ciencia argumentativa. Ya como dijimos la vez pasada, a partir de la cuestión 8 hasta la 10, que es la que cierra la cuestión primera, Santo Tomás trata aquí más bien del método teológico. Y este es el inicio de esa metodología. Es decir, cómo ha de usar la Sagrada Teología las ciencias filosóficas o otras ciencias auxiliares, aunque no sean estrictamente filosóficas. Es decir, cómo argumenta, cómo las usa, en qué sentido y en qué proporción y desde qué perspectiva la Sagrada Teología mantiene vínculos con otras ciencias humanas. Y eso es muy importante para entender cuál es el método de Santo Tomás. Método que, por otra parte, está en estricta relación con la naturaleza de la ciencia que está tratando, con una ciencia sagrada que, recordemos, que se fundamenta no en principios racionales, sino en principios revelados, es decir, principios no descubiertos por la razón natural, liberada a sí misma, sino principios que nuestra inteligencia recibe por vía de revelación. Y que, esto es importante, lo dijeron la vez pasada y conviene repetirlo, esos principios, esas verdades de fe, no son aceptadas por nuestra inteligencia porque esas verdades tengan una evidencia intrínseca, porque de hecho no la tienen, porque están por encima de la razón, sino que las aceptamos porque ahí aparece el concurso de la voluntad que inclina a la razón a aceptar la verdad revelada, repito, no por la evidencia intrínseca de esta verdad, sino en obsequio a aquel que la ha revelado, que es Dios, quien no puede ni engañarse ni engañarnos. Esa es la estructura noética, cognoscitiva, digamos, de la fe. Bien. Santo Tomás se plantea entonces si esta ciencia sagrada es o no argumentativa, y la respuesta que leímos la vez pasada va hacia dos comparaciones que Santo Tomás establece entre la Sagrada Doctrina y las ciencias humanas.
La primera comparación dice esto: las ciencias en general no demuestran sus principios, sino que a partir de dichos principios demuestran otras cosas. Bueno, esto es muy importante. Y acá tenemos que tener bien claro la noción de principio. De hecho, hay varias clases de principios. Hay lo que llaman principios entitativos y hay lo que llamamos principios cognoscitivos. Principio en general es aquello de lo cual una cosa depende en su ser o en su hacerse. En el caso entitativo, los principios son fundamentales para la constitución de un ser determinado. Por ejemplo, cuando decimos que los seres físicos y los seres que están constituidos por materia están formados por dos coprincipios: el principio material y el principio formal, la materia y la forma. Bien. En el orden cognoscitivo, los principios son proposiciones lógicas, evidentes de suyo, no requieren demostración porque son evidentes, a partir de los cuales nuestra razón, que es discursiva, en una suerte de movimiento discursivo, parte de un principio para extraer conclusiones. Y a partir de esas conclusiones va extrayendo otras conclusiones. Santo Tomás dice que la Sagrada Doctrina, en cierto modo, procede de esta manera. Y pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, partiendo del hecho de la resurrección de Cristo, que es un hecho de fe, un hecho revelado, argumenta a partir de allí para probar la resurrección de todos los hombres. Es decir, la resurrección de la carne, que es un artículo de fe, es un artículo que se deriva de otro, es decir, de la resurrección de Cristo. Es toda la doctrina paulina de la resurrección. Bien, eso por un lado. Por otro lado, Santo Tomás hace otra comparación y dice que en las ciencias humanas, las ciencias superiores, demuestran sus principios y debaten contra aquellos que los niegan. Siempre y cuando, dice Santo Tomás, el que es negador, el que niega, admita algo. Si no admite nada, es absolutamente imposible debatir. Esto también está muy bien desarrollado en la Suma contra Gentiles, donde Santo Tomás establece las condiciones de un debate. Para debatir con alguien tiene que haber algún principio en común. Y si no hay nada en común, el debate resulta inviable, digamos así. Entonces, en este caso, dice Santo Tomás, en que el adversario, o su encanto, como se le quiera llamar, no admite nada, entonces no podemos argumentar. ¿Qué tenemos que hacer? Ceñirnos, no a probar las verdades, porque el adversario no admite nada, sino a resolver, mediante argumentos racionales, las dificultades o las objeciones que el adversario nos pueda ir poniendo. Y esto es lo que hace la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no puede demostrar sus principios porque sus principios son indemostrables, porque vienen de la fe, como dijimos antes. Y puede debatir con algunos que niegan algunas cosas y otras no. Por ejemplo, si alguien niega una verdad de fe pero mantiene otra, bueno, a partir de aquella verdad de fe mantenida en común, uno puede, digamos, debatir con el que niega otra. Pero si el adversario niega todo, resulta absolutamente imposible el debate. Por eso, en el caso en que la Sagrada Teología se encuentre frente a impugnadores totales del depósito de la fe, lo que corresponde no es intentar demostrar la fe, que eso es imposible, sino intentar resolver mediante razones probables, las objeciones que nos pueden ir planteando. Y esto es
Porque después vamos a ver hoy, en un texto complementario, lo que Santo Tomás propone en ese pequeño opúsculo sobre las razones de la fe. Como frente a quienes niegan todo, hay que tomar una actitud no de demostrar mediante la autoridad, sino de resolver los problemas que plantean. ¿Y por qué Santo Tomás dice con tanta seguridad que los problemas planteados por los negadores de la fe tienen solución racional? Porque en Santo Tomás hay un firme anclaje en la certeza absoluta de la fe. La fe, dice Santo Tomás, procede de la verdad suprema, que es Dios. Y esa verdad no puede ser falsa. La falsedad está excluida de cualquier posibilidad en el marco de esa verdad absoluta. Por lo tanto, contra lo que no es falso, contra lo que de ninguna manera puede ser falso, no vale ningún argumento. No se pueden poner argumentos contra aquello que no es falso. Por eso que es posible siempre, dice, resolver los problemas. Por eso concluye el texto de la respuesta del artículo 8 diciendo: dado que la fe se fundamenta en la verdad infalible y es en verdad imposible demostrar lo contrario, es decir, no se puede demostrar que la verdad de fe sea falsa por su intrínseca veracidad, resulta manifiesto que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones, sino solo argumentos que tienen solución y que deben ser solucionados, empleándose en este caso razones extraídas de las ciencias humanas. Entonces, esto es en síntesis, digamos, el cuerpo de la cuestión. Y que, como ustedes ven, pueden apreciar, se fundamenta en una doble, digamos, certeza. Primero, en la certeza de la fe. La fe es ciertísima. Y no vale contra ella ningún argumento, dada la firmeza única de la verdad de fe. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa firmeza? Viene porque procede de la verdad absoluta que es Dios. Pero por otra parte también, en términos más bien relativos, la capacidad, la fe, digamos, la fe humana en este caso, ¿no? De que la razón humana puede ella resolver las objeciones que se presenten contra la fe. No demostrar las verdades de fe. La razón no puede demostrar las verdades de fe. ¿Por qué? Porque no alcanza. La razón no puede demostrar aquello que ella no alcanza. Pero sí puede resolver las objeciones que se plantean. Entonces, fíjense ustedes acá, porque también es conveniente, además de la letra, ir extrayendo el espíritu del tomismo. Como ese espíritu que caracteriza la empresa intelectual de Santo Tomás se funda justamente en esta doble certeza, en la certeza absoluta de la fe y en la certeza relativa de la capacidad de la razón humana, que Santo Tomás valora mucho. Creo que esto lo dijimos en el encuentro. Santo Tomás tiene un profundo respeto, una profunda admiración, digamos así, por la razón humana. De manera que se trata de una fe razonada. Una fe razonada. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora a la lectura y a la correspondiente respuesta de las objeciones que Santo Tomás pone en este artículo 8. Santo Tomás pone dos objeciones. Vamos a ver la primera y
después vamos a leer la respuesta que Santo Tomás da a esta primera objeción. Entonces, teniendo a mano el texto de la suma que ustedes tienen allí, veamos qué dice la primera objeción. Dice así. Dice Ambrosio, San Ambrosio, en el libro primero de Fide Católica, una obra de San Ambrosio, ¿no? Donde se busque la fe, quita los argumentos. Pero en esta doctrina lo que se busca principalmente es la fe, como dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Estas cosas han sido escritas para que creáis. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es argumentativa. Si analizamos esta objeción, parece claramente que el objetor considera vana cualquier argumentación. Y basándose en eso, en dos autoridades. La de San Ambrosio, que dice, donde se busca la fe, quita los argumentos, y en el texto de Juan, texto sagrado, que dice que estas cosas han sido escritas para que sean creídas. ¿Eh? Por lo tanto, según el objetor, no habría necesidad alguna de argumentar. Es decir, la Sagrada Teología no sería una ciencia argumentativa. Bueno, veamos cómo responde Santo Tomás a esta primera objeción. Dice así. A la primera hay que decir, aunque los argumentos de la razón humana no tienen lugar para probar lo que es de fe, sin embargo, esta doctrina sagrada, partiendo de los artículos de la fe, puede deducir otras verdades, como dijimos en la respuesta. Es decir, Santo Tomás entonces responde a esta primera objeción diciendo, no argumenta para demostrar los postulados de la fe, pero sí argumenta para que a partir de esas verdades de fe revelada podamos deducir otras verdades, tal cual lo dijo en la primera parte del corpus del artículo. Bien. Esta objeción se resuelve bastante fácilmente. La segunda objeción ya es más densa, digamos así, y va a merecer una respuesta más extensa de Santo Tomás. Es una respuesta, yo diría, muy importante, porque es como que va estableciendo los distintos niveles en que, digamos, se puede, en distintos niveles se pueden distinguir en nuestros conocimientos de la teología. Bien, vamos a ver entonces la segunda objeción y después vamos a leer demoradamente la relativamente extensa respuesta que da Santo Tomás a esta segunda objeción. Dice así, si la Sagrada Doctrina fuese argumentativa, argumentaría o a partir de la autoridad o bien a partir de la razón. Si argumentare a partir de la autoridad, no sería propio de su dignidad, pues el argumento de autoridad es el más débil de los argumentos, según dice Boecio. Si argumentare desde la razón, no sería congruente con su fin, pues como dice San Gregorio, la fe no tiene ningún mérito allí donde la razón humana aporta la evidencia. Por tanto, la doctrina sagrada no es argumentativa. Bueno, acá el objetor ya es bastante más sutil, digamos. Es como que pone al maestro, digamos, al sostenedor del artículo, frente a una encrucijada. O argumenta a partir de la fe, o de la autoridad, perdón, o argumenta a partir de la razón. Si argumenta a partir de la autoridad, el argumento de autoridad efectivamente es el más débil. En las cosas humanas, el argumento de autoridad es el más débil. Es un argumento, pero es el más débil de los argumentos. Entonces, estaría en contra de la dignidad de la Sagrada Doctrina que se valía de argumentos débiles o argumentos de autoridad. Y cita nada menos que la autoridad de Boecio,
Pensame, un filósofo cristiano del siglo VII. Y por otro lado, el objetor pone otra razón, como digamos, como para ponerlo contra las cuerdas al oponente, ¿no? Dice, si por el contrario argumentar de la razón, no sería congruente con su fin. Pues como dice San Gregorio, la fe no tiene ningún mérito allí donde la razón humana aporta la evidencia. Es decir, si argumentara la razón, quitaría el mérito de la fe. ¿Para qué queremos la fe si tenemos la prueba racional? Por tanto, dice el objetor, en un sentido o en otro, sea que argumenta a partir de autoridad, sea que argumenta a partir de razón, no podemos concluir que la Sagrada Doctrina sea argumentativa. ¿Se entiende el planteo del objetor? Es un planteo típicamente medieval. Los medievales tenían estas sutilezas. Bueno, aquí entonces nos encontramos ya frente a un argumento de mayor peso. Vamos a ver cómo sale del paso nuestro maestro Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, como dije antes, la respuesta a esta segunda objeción es bastante extensa, relativamente extensa, a lo que suele ser una respuesta. Bueno, vamos a ir leyéndola despacito y vamos a ir analizándola. Dice así: argumentar por autoridad es lo más propio de la doctrina sagrada, puesto que como quiera que los principios de esta doctrina han sido establecidos por revelación, es necesario creer en la autoridad que dimana de aquellos a quienes les ha sido hecha la revelación. Entonces, lo primero que concede Santo Tomás en la respuesta es que efectivamente la Sagrada Doctrina argumenta a partir de autoridad. Y más todavía, acepta algo más. Dice, es el modo propio de argumentar. ¿Por qué? Porque sus principios no proceden de la razón, proceden de la autoridad divina. Y de la autoridad de aquellos a quienes les fue hecha la revelación. Por eso nosotros creemos en los autores sagrados, que componen los distintos libros de la Sagrada Escritura. Son textos inspirados, textos que han sido, en cierto modo, plenamente, podemos decir, dictados por Dios a la geógrafo, es decir, al autor sagrado, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento. Entonces, primera concesión que hace Santo Tomás al oponente es esa. Sí, es cierto. Y más aún, no solamente argumenta desde la autoridad, sino que es el modo propio de argumentar. Ahora, ¿esto rebaja la dignidad de la Sagrada Doctrina, como dice el objetor? Bueno, eso es lo que ahora a continuación va a responder Santo Tomás. Dice, sigo con la lectura del texto. Esto no anula la dignidad de la doctrina sagrada, pues el argumento por autoridad que se funda en la razón humana es muy débil. Otra concesión que hace Tomás al objetor, es cierto. Los argumentos que se fundan en las razones humanas son débiles. Mientras que el argumento por autoridad que se funda en la revelación divina es eficacísimo. Ahí está la diferencia. Entonces, concedemos que la Sacra Doctrina procede por vía de autoridad. Más aún, es el modo más propio de ella de argumentar. Pero ese argumento de autoridad, como está fundado no en una razón humana que es débil, sino en la ciencia de Dios que se nos revela, en la autoridad divina, resulta eficacísimo. Y aquí ven ustedes entonces cómo directamente Santo Tomás va como, digamos, disecando, a modo de un cirujano, ¿no?
los distintos planos. Si estamos en el plano de las ciencias humanas, obviamente, como dice Boecio y recuerda el objetor, el argumento de autoridad es el argumento más débil. Magister Dixit, como decían los medievales, el maestro dijo. Bueno, ese es un argumento débil. Pero cuando vamos al plano de la teología sagrada, por el contrario de lo que ocurre en las ciencias humanas, el argumento de autoridad adquiere su máxima eficiencia, eficacísimo, dice Tomás. ¿Por qué? Porque no se funda en ninguna razón humana, no se funda en un magíster humano, se funda en el Divino Maestro, se funda nada más y nada menos que en la autoridad de Dios. Entonces, primera cuestión con que Santo Tomás va despejando un poco esa trampa dialéctica que le pone el objetor, ¿no? Como que no le deja resquicio por donde escaparse. Si argumentás por la autoridad, bueno, es débil. Si argumentás por razón, no tenés mérito. Entonces, Santo Tomás va comenzando a deshacer esa suerte de trampa dialéctica que le pone el objetor. Bueno, de paso vayan viendo la sutileza, ¿no? de todo este modo de argumentar, que era el propio de la universidad medieval, que nosotros desgraciadamente hemos perdido la costumbre de la diputatio, que era realmente un método exigente, y muy que requería mucha agudeza. Bien. Ahora viene una segunda parte de la respuesta. Dice, sin embargo, la Sagrada Doctrina también hace uso de la razón humana. Es decir, no solamente usamos argumentos de autoridad, y eso nada menoscaba la dignidad de la ciencia, porque no se funda en autoridad humana, sino divina, sino que también admite, hacemos uso de la razón humana. Inmediatamente establece la tesis que ya de alguna manera hemos visto en el corpus del artículo. Y no para probar cosas de la fe. Eso sería suprimir el mérito de la fe, claro. Si la fe fuese demostrable a la manera de un teorema matemático o a la manera de una argumentación metafísica, el mérito quedaría suprimido. Pero ese no es el modo en que la Sagrada Doctrina usa la razón, sino para demostrar algunas otras cosas que se tratan en la doctrina sagrada. En efecto, puesto que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona, es necesario que la razón natural esté al servicio de la fe, de la misma forma que la tendencia natural de la voluntad se somete a la caridad. Y aquí nos encontramos frente a un texto típicamente tomista, que es esa relación entre naturaleza y gracia. Claro, Santo Tomás, a lo largo de su obra, cada vez que tiene ocasión de hacerlo, establece esta relación perfectiva de la gracia respecto de la naturaleza. La gracia no solo no niega la naturaleza, sino que la perfecciona. Y nuestra vida transcurre, digamos así, en esta economía admirable de naturaleza y gracia. Y eso se da en todos los ámbitos de la existencia humana. Se da en el ámbito de las virtudes, como muy bien señala acá Santo Tomás cuando pone el ejemplo de la caridad. ¿La caridad qué es? Es la gracia que perfecciona la tendencia natural de nuestra voluntad al amor. Nuestra voluntad naturalmente, nuestra voluntad ella, voluntad natural, digamos así, está inclinada al amor. De hecho, si ustedes leen la Ética Nicómaco de Aristóteles y VIII, hay todo un tratado sobre la filía, el amor humano. Nada tiene que ver con la caridad, porque todavía Aristóteles no había recibido, el mundo, no Aristóteles,
no había recibido todavía la revelación. Bueno, el mundo sí, el mundo hebreo lo había recibido. No había recibido la revelación hebrea, ni menos todavía, por razones históricas, la revelación neotestamentaria. Sin embargo, si ustedes leen el libro 8 de la Ética Nicómaco, van a encontrar argumentaciones muy sólidas y reflexiones muy sutiles y muy finas respecto de lo que es el amor benevolente, como una inclinación natural de nuestra voluntad, que supera ser una potencia espiritual, supera el movimiento meramente apetitivo, sensible, del amor sensible. Esa clásica distinción entre el eros y el agape, ¿no? Que ya estaba en Platón, y esto lo toma Aristóteles, ¿no? Pero la caridad como virtud sobrenatural y por lo tanto que viene de la gracia, no de la naturaleza, en tanto la caridad es una virtud teologal, ¿de dónde procede? De la gracia, no de la naturaleza. ¿Qué hace? La caridad niega esa filía, ¿no? La caridad no niega la filía que tan genialmente trata Platón o Aristóteles. La caridad viene a perfeccionar esa filía natural, perfeccionándola de tal manera que ya ahora la benevolencia, el amor benevolente, no es en razón solamente de la persona hacia la cual se dirige ese movimiento amoroso natural, sino en razón de que esa persona que es amada en razón del amor de Dios. Yo amo a mi prójimo porque Dios lo ama. Y porque en ese prójimo está Dios. ¿Eh? Entonces, la caridad no suprime la filía aristotélica o platónica, sino que la viene a perfeccionar. Bien. Entonces, San Tomás acá es una ocasión en la que él hace uso de esta economía, de esta dialéctica, digamos así, que se da entre la naturaleza y la gracia. ¿Y por qué lo hace? Para demostrar que, veamos enseguida cómo sigue el texto. De ahí lo que dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Reducimos a cautividad todo pensamiento humano, sometiéndolo a Cristo. Así como la caridad como virtud sobrenatural viene a perfeccionar el movimiento natural de la voluntad, esa filía de la que hablamos, también en el orden de la razón, la fe, como hábito intelectual, viene a cautivar. Miren qué expresión paulina tan hermosa, ¿no? Viene a cautivar todo conocimiento humano para ponerlo al servicio de Cristo. ¿La fe viene a anular la razón? No. Así como la caridad no viene a anular la voluntad. La fe viene a perfeccionar la razón, a elevarla donde ella por sí sola nunca podría llegar. La fe no es una negación de la razón, ni tampoco es lo irracional. La fe es la posibilidad de ampliar el horizonte de la razón humana. La razón humana no podía llegar por sí sola hasta los confines, hasta el horizonte en que puede ser llevada por la gracia elevante, ascendente de la fe. La fe, en tanto perfecciona la razón, es como una suerte de fuerza elevante, que va levantando la razón sobre sí misma y la proyecta hacia horizontes, hacia confines, hasta los cuales ella jamás podría llegar por sí sola. Esto es muy importante, y esto pone de manifiesto el genuino espíritu de la obra intelectual de Santo Tomás. Por eso dice el texto, de ahí que la doctrina sagrada use también la autoridad de aquellos filósofos en aquello que por esfuerzo natural pudieran conocer de la verdad. No hay inconveniente alguno en acudir a Aristóteles para enseñar teología, o a quien fuere.
No obstante, dice así, pone el ejemplo de San Pablo en los Hechos, trae a colación lo dicho por Arato. Arato era un poeta griego, ¿no? Como lo dicen incluso algunos de vuestros poetas, somos estirpe de Dios. San Pablo, dirigiéndose a sus interlocutores, apela a la autoridad de un filósofo pagano. De alguna manera, algunos dicen, creo en esto hay razón, de que la filosofía cristiana, en tanto ella implica un esfuerzo conjunto de la razón y la fe para alcanzar la verdad, se inició en el Areópago con San Pablo. Cuando San Pablo, enfrentándose a sus oyentes griegos, les habla del Dios desconocido. Y trata de poner en sintonía la fe de Jesucristo con lo que la razón de los griegos había alcanzado. Bueno, aquí pasa algo similar. Pero dicho esto, ahora viene una matización de esto que estamos diciendo. No obstante, dice San Tomás, no hay que olvidar que la doctrina sagrada usa estas autoridades no como argumentos que le son propios y por tanto solo como probables. Es decir, no usa estos argumentos como si fueran propios, sino como argumentos que toma en préstamo de la ciencia humana y que son como argumentos probables. Pero en orden a argumentar, usa las autoridades de la escritura canónica como propios y necesariamente. Las autoridades de otros doctores de la Iglesia las utiliza como si fueran argumentos propios, pero como probables. Bueno, aquí, en este texto, se funda una distinción, vamos a leerla, una distinción que hace después Santo Tomás, otro teólogo, de los llamados lugares teológicos. Es decir, la Sagrada Teología usa como propios y absolutamente seguros y necesarios los argumentos que provienen de la fe. Usa como probables, pero ajenos a ella, argumentos que provienen de las ciencias humanas, de los autores precristianos. Y utiliza los argumentos que provienen de los propios doctores de la Iglesia y los padres de la Iglesia como argumentos propios, pero no necesarios, porque los padres se pueden equivocar. La Sagrada Escritura no. La Sagrada Escritura tiene el don de la inerrancia, pero ningún padre de la Iglesia, ningún santo doctor, ni siquiera el propio Tomás de Aquino, tiene asegurada la inerrancia. De hecho, en los padres hay errores. Y en el mismo Santo Tomás hay errores. Hay algunas cosas en las que Santo Tomás erró. Bien, sigamos con la lectura. Nuestra fe, en efecto, dice Santo Tomás, se fundamenta en la revelación hecha a los profetas y a los apóstoles, los cuales escribieron los libros canónicos y no en revelaciones que hayan podido hacerse a otros autores. Por eso dice Agustín en su carta a Jerónimo, solo en los libros de la Escritura, llamados canónicos, he depositado el honor de aceptar y creer sin reservas que su autor no se equivocó al describirlos. Los demás libros, por muy grande que sea la santidad y la doctrina que en ellos puedo encontrar, no por eso los acepto por verdaderos sin más. Sí, los acepto como verdaderos, pero sometiéndolos a cierta criba crítica. A pesar de que sus autores vivieron y escribieron como sabios y santos. Entonces, este texto es muy importante, recapitulando esta respuesta a esta objeción, diríamos lo siguiente. La Sagrada Doctrina usa argumentos de autoridad. Sí, más todavía. La Sagrada Doctrina usa propiamente, el modo propio de argumentar es de autoridad.
Y esto no le quita dignidad por lo que ya vimos antes. ¿Sí? Porque no se trata de una autoridad humana, que siempre es débil, sino que se trata de una autoridad divina. Pero además usa la razón también. Pero usa la razón no para demostrar los principios de la fe, como la hemos visto reiteradamente, sino para, con ellos, de alguna manera, deducir otros a partir de un principio de la fe, por el esfuerzo de la razón, deducir otros, ¿eh? O también para aportar una serie de razones, algunas de las cuales le son ajenas, por lo tanto probables, y otras le son propias, pero probables. Y las únicas que le son necesarias son las que provienen de la Sagrada Escritura. Bueno, esto entonces da lugar a la doctrina de los llamados lugares teológicos, que en realidad no la establece de manera sistemática Santo Tomás, sino otro discípulo de él, Dominico Melchor Cano, y dice que los lugares teológicos son 4. Extraños y probables, la razón humana y la autoridad de los filósofos. La razón humana y la autoridad de los filósofos no cristianos son lugares extraños y probables. Y después vienen otros 2 que son propios de ella. Los que son necesarios, que vienen de la Sagrada Escritura, y los probables, que vienen de los doctores de la Iglesia o de los padres. Es decir, la razón humana entonces resulta extraña, es decir, los principios que derivan de la mera razón humana son principios que resultan extraños y probables. Y los propios son los necesarios, que son los que proceden de la Sagrada Escritura, y los probables, que son propios, porque están hechos, digamos, se han desarrollado en el seno mismo de la teología, pero que son probables. ¿Por qué? Porque los padres y los doctores, aún como me dice muy bien el texto de San Agustín, que traía cita a colación Santo Tomás, más allá de la innegable santidad y sabiduría que los ha inspirado, están sujetos al error, porque la única inerrancia reside en los textos de la Sagrada Escritura. Bien, entonces yo creo que con esta lectura de la respuesta a la segunda objeción, más o menos queda delimitada cuál es la característica argumentativa de la Sagrada Doctrina. ¿En qué sentido argumenta? ¿En qué sentido no argumenta? Y antes de pasar a una lectura de un texto complementario de este texto, un opúsculo por la razón de la fe, quisiera ver si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran expresar. Acá, doctor, Sí. si habían hecho al principio, cuando usted empezó a desarrollar los tipos de principios, dice, hoy hay una negación de todos los principios, tanto de los entitativos como los cognitivos. Digo, por las ideologías que nos invaden, como la de género. Sí, evidentemente sí. Bueno, el tema de la ciencia moderna, de alguna manera, históricamente, podemos decir que se inicia con la crítica cartesiana, es una ciencia que de algún modo, en alguna medida, niega los principios, tanto los constitutivos como los principios cognitivos o lógicos. ¿Y por qué los niega? Porque en la ciencia moderna hay como una inversión del fundamento científico. La ciencia antigua, la ciencia medieval, se funda en el ser. Para que algo sea conocido debe existir previamente.
Nada que no exista no puede ser conocido. Y entonces la inteligencia, ¿qué hace? La inteligencia penetra el ser, penetra el ente, ¿eh? Y va descubriendo en el ente mismo sus propios principios, los principios sentilativos, los principios constitutivos, los principios cognitivos. Es una razón que sigue a la aceptación de la realidad. En cambio, lo que hace el bueno de Descartes, que es el santo varón, pero en esto se equivocó, él niega la realidad. En sus famosas meditaciones metafísicas, él dice que no puede estar seguro de que él sea él y que en este momento él esté realmente escribiendo o esté soñando. Porque dice, nuestro entendimiento se engaña y puede engañarse, etc. ¿No? Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento de la ciencia moderna? El pensamiento, la misma razón. De ahí que Descartes concluye diciendo, la única certeza es que yo soy una cosa que piensa, famoso código. Pienso, por lo tanto existo. Eso dice un moderno, el medieval dice lo contrario. Existo, por eso puedo pensar. Bueno, esto que parece una discusión de mamados criollos es la clave de bóveda de la gran disyunción que se produce en el pensamiento científico a partir de la modernidad. Y esto, ya yendo más a la respuesta a la inquietud planteada, esto se ha ido radicalizando cada vez más, sobre todo en lo que hace a las ciencias naturales. Y entonces esa radicalización ha llevado a una negación de los primeros principios, a una negación de los principios, que son sustituidos por meras hipótesis, por meras conjeturas, que se toman como si fueran ciertas, pero son conjeturales. Así proceden las ciencias de la naturaleza, física, la química, proceden por conjeturas. Por ejemplo, la física de Newton no procede como la de Aristóteles de una observación de la naturaleza, sino que procede de un principio puesto por la razón, el espacio absoluto, el espacio cero y el tiempo cero. Y sobre esa conjetura se construye la física newtoniana. Resulta que después llega, no siglo después, de un señor llamado Einstein, que demuestra por experiencia que no existe el tiempo cero ni el espacio cero. O sea, hay que cambiar totalmente. Cae la física newtoniana, que dominó durante 2 siglos, cae, que aparece la física de la relatividad, que también de alguna manera ahora resulta sustituida por la física cuántica. Bueno, todo eso ha creado un verdadero desbarajuste en el campo científico. Sobre todo, no porque uno niegue el valor que puedan tener estas ciencias, sino porque no tienen conciencia de sus límites epistémicos. Eso es lo más por lograr. Y finalmente, ya como la última degradación, digamos, de este proceso, aparecen las ideologías, que ya es un problema mucho más serio. Porque ideología no parte ni de conjeturas, ni de cosas impuestas por la razón, sino que parte directamente, acríticamente, de hechos que son arbitrariamente seleccionados, arbitrariamente interpretados, y a partir de ahí aparece entonces el desarrollo de la ideología. La ideología es no solo una negación de lo real, sino también una propia negación de la razón humana en su carácter intuitivo-deductivo. Cuando arbitrariamente toma unos hechos y los interpreta de acuerdo a una visión totalmente distorsionada y separada de la realidad. Pongamos el ejemplo del materialismo dialéctico de Marx. ¿Qué hace Marx? Marx toma de la historia hechos aislados. La oposición que sin duda ha habido en muchas épocas entre opresores y oprimidos.
Pero ¿qué hace? Toma solamente esos hechos históricos, arbitrariamente, los desgaja del resto de la historia. Niega por completo, no niega directamente, no toma en consideración siquiera otros hechos históricos, que de alguna manera en cuyo contexto se insertan los hechos que toma Marx. Y a partir de ahí concluye entonces que toda la historia humana es nada más que la dialéctica entre opresor y oprimido. La última fase es la del proletariado frente a la burguesía. La burguesía se levanta contra la nobleza, la Revolución Francesa, y ahora el proletariado se levanta contra la burguesía, Revolución Marxista. Entonces esa es una ideología. Y ahora tenemos otra, porque esta teoría marxista de la lucha de clases ha quedado totalmente perimida. Pero siempre tiene que haber alguna dialéctica en la ideología. Toda ideología se basa siempre o se nutre de alguna oposición dialéctica. Entonces ahora la última, que se han descubierto, el último sujeto revolucionario es el que atañe a la llamada revolución sexual. Es decir, hay un paradigma hegemónico que ensalza la heterosexualidad. Ese paradigma debe ser sustituido por otro. Lo no heterosexual ahora se opone a lo heterosexual. Entonces surge así el paradigma de género, que se aludía el comentario, la pregunta que dio lugar a esta respuesta. Entonces es así. Venimos en una decadencia progresiva desde el cartesianismo, con pasos sucesivos de decadencia de la razón humana. Y el último paso de esa decadencia es justamente la constitución de las ideologías. Y la última, y más perversa, diría, de las ideologías, es esta ideología de género, donde ya el sujeto opresor oprimido no está ni en la clase política, sino que la pone en el mismo seno de la familia. Es decir, el paradigma del patriarcado, el paradigma dominante, etcétera, etcétera. Frente a eso, entonces la teoría del género, que nos saca de lo binario, nos saca del paradigma sexual hegemónico, todo lo que ustedes ya conocen mejor que yo. No sé si esto responde a la inquietud de la pregunta planteada. Acá dice... Acá sí. dice Andrea, Ajá. por tanto las ideologías... Bueno, Vanina dice que está claro. Bueno, gracias, Vanina. Andrea decía que las ideologías no argumentaban, ¿no? Y no, propiamente no ofrecen argumentos. Ofrecen nada más que interpretaciones arbitrarias y caprichosas de los hechos. De hechos que además tienen la desventaja de que están, digamos, seleccionados de manera arbitraria y desgajados de la totalidad de los fácticos. Porque es cierto que en la historia humana ha habido hechos de oprimidos y opresores, por supuesto. Pero la historia humana no se reduce solamente a eso. Hay muchas cosas más. No sé quién decía que además de la lucha de clases, hay otras clases de luchas en la historia. Y eso es lo que justamente la ceguera, la miopía, más que ceguera, la ideología es miope. La miopía ideológica no deja ver la realidad. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar una breve lectura a modo ilustrativo, complementario, del artículo 8, de algunos párrafos de este opúsculo que se llama Sobre las razones de la fe. Algunos datos de este opúsculo.
Este opúsculo fue escrito por Santo Tomás hacia el año 1265, fecha probable. Ustedes saben que los escritos de Santo Tomás no están datados de manera fehaciente. Los críticos, los historiadores, a través justamente del arduo trabajo de la crítica literaria, más o menos han fijado en qué época de la vida de Tomás se puede haber escrito tal o cual libro. Salvo algunos que los cuales tenemos que probar fechas ciertas. Como acá él se refiere a la Summa contra Gentiles, y la Summa contra Gentiles fue terminada de escribir, esto se sabe, en 1264, se comenzó a escribir en 1259 en París y se terminó de escribir en Roma en 1264, se deduce que este texto tiene que haber sido escrito hacia fines del 64 o principios del 65. Es una respuesta a un tal Cantor de Antioquía. Un cantor que no sabe quién es, este Cantor de Antioquía. La crítica histórica no ha podido, hasta el día de hoy, concluir quién es este famoso e ignoto autor de Antioquía, que se dirige a Santo Tomás planteándole algunas cuestiones, algunas preguntas a las cuales Santo Tomás responde. De paso, digamos que una parte importante de la obra de Santo Tomás está formada por este tipo de opúsculos que son respuestas a cuestiones que le planteaban sus contemporáneos. Que Santo Tomás, con gran paciencia y con gran caridad, contestaba, y estas respuestas han quedado ahora ya no como escritos circunstanciales, sino como han quedado fijados como parte del corpus místico, ¿no? Parte del cuerpo de las obras de Santo Tomás. ¿Qué es lo que le plantea este Cantor de Antioquía? Este Cantor de Antioquía, en Oriente, le plantea que él tiene que vérselas con los musulmanes, los cuales se burlan, se burlan de la fe, se burlan de la Trinidad, de la Encarnación, se burlan de la Eucaristía, etc. O también se la tiene que ver con algunos otros, como los griegos y los armenios, niegan el purgatorio. O con otras naciones, dice, no identifica cuáles, que niegan, por ejemplo, el libre albedrío. Según estos últimos, el hombre tendría su destino escrito en la frente, por lo tanto, no hay libre albedrío. Entonces, este pobre Cantor de Antioquía, que parece que estaba como sobrepasado por estos adversarios, los sarracenos, los griegos, los armenios, otras naciones, acude a quién, acude al maestro más famoso de la época, que era Santo Tomás, y le pide que le dé algunos tips, como decimos ahora, ¿no? Que le dé algunos argumentos. Entonces, el capítulo primero reseña y resume las inquietudes del Cantor de Antioquía, ¿no? Comienza diciendo así: el antiguo apóstol Pedro recibió de parte del Señor la promesa de que sobre su confesión de fe se fundaría la iglesia y que las puertas del infierno no podrían prevalecer contra él. Y a fin de que la fe de la iglesia a él confiada se mantuviese inviolada contra esas puertas del infierno, se dirige a los fieles de Cristo diciendo: santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es decir, con la firmeza de la fe, de tal modo que con este fundamento de la fe en el corazón podamos estar todos protegidos contra las impugnaciones o burlas de los infieles. Por eso añade a continuación: estad siempre preparados para satisfacer a todos los que os reclamen razón de vuestra fe y de vuestra esperanza. ¿Cómo inicia entonces nomás la respuesta al Cantor de Antioquía? Recordándole
la célebre carta primera del apóstol San Pedro. Recuerda a San Tomás, que es el apóstol que recibió de Cristo la promesa de que sobre la fe, sobre la confesión de fe de él, íbamos a fundar la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, etcétera, etcétera. Lo sabemos. Y finalmente esto que dice el apóstol San Pedro: estad siempre preparados para satisfacer a todo lo que os reclamen razón de vuestra fe y de vuestra esperanza. Bien. A partir de ahí, entonces, San Tomás dice que la fe cristiana consiste principalmente en la confesión de la Trinidad y se gloria especialmente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y después más adelante dice: estas cosas, como tú sostienes, se dirige al cantor, son impugnadas, ridiculizadas por los infieles. Bueno, y aquí el texto del capítulo primero va resumiendo lo que yo ya dije antes. Los sarracenos que se burlan de que, digamos, Cristo es hijo de Dios, pues que Dios no tiene esposa, que nos consideran insanos porque confesamos 3 personas en Dios, pues ellos dicen que nosotros creemos en 3 dioses, se burlan de Cristo crucificado. Si Dios es omnipotente, ¿por qué tenía que crucificar a su hijo o dejar que crucifiquen a su hijo? El tamaño de una montaña, ya se lo hubieran comido todo, dicen. Eso en cuanto a nuestros hermanos musulmanes, ¿no? Bien. Respecto, dice, del tema del purgatorio, los griegos y los armenios niegan el purgatorio, dicen que las almas cuando mueren, cuando muere el hombre, las almas van a una especie de limbo, ahí, un depósito, y que no hay premio ni castigo hasta que no venga la resurrección. Es decir, que solamente en el último día, cuando venga la resurrección, ahí van a ir al cielo los buenos y al infierno los malos. Por tanto, no hay purgatorio. Curiosamente, este argumento hoy en día lo manejan los testigos de Jehová. El otro día, al salir de la catedral de misa, encontré un señor muy amable, repartía propaganda de los testigos de Jehová y me dio un texto que lo acepté. Sí. Luego acá, si me pongo a leer el texto, y resulta que el texto que me habían dado se negaba al purgatorio con este mismo argumento. Cuando morimos, nuestro cuerpo va a la corrupción, nuestra alma queda en una especie de suspenso hasta que el día de la resurrección final cada uno tendrá su premio, su castigo. Y ellos esperan el reino y hablan incluso de la inminencia del reino. Y ya estamos en la inminencia del reino. Bien. Y por otra parte también otras naciones llegan al tema del libre albedrío. Bien. Una vez que entonces en el capítulo primero Santo Tomás resume las inquietudes que le plantea su interlocutor, el cantor de Antioquía, dice, leemos hacia el párrafo final del capítulo primero, dice: respecto de estas cosas, pide razones morales y filosóficas que los sarracenos acepten, pues parece que es en vano aducir razón de la autoridad contra aquellos que no admiten dicha razón de la autoridad. A los sarracenos no se puede poner la autoridad de la Biblia porque ellos niegan totalmente la Biblia. Queriendo entonces, por tanto, satisfacer tu petición, dice San Tomás, parece provenir de un piadoso deseo, que a fin de que estés, según la doctrina apostólica, preparado para responder a quien pregunte la razón de nuestra esperanza y de nuestra fe, te expondré, conforme lo permite el tema, algunos argumentos fáciles sobre estas cuestiones. Bueno. Y entonces pasa ahora al capítulo 2, que es breve, pero que es lo medular,
y que coincide con lo que hemos visto en el artículo 8. El capítulo dice así: ¿de qué modo se ha de disputar contra los infieles? Lo primero que deseo advertirte, le dice Tomás al cantor, es que en la disputa con los infieles acerca de los artículos de la fe, no debes empeñarte en probar la fe por medio de razones necesarias, pues esto derogaría la sublimidad de la fe, cuya verdad excede no solo las mentes humanas, sino también la de los ángeles, y que nosotros creemos porque Dios nos ha revelado. Ustedes ven que la misma doctrina expuesta en el artículo 8. Interesante cotejar estos dos textos, escritos más o menos en la misma época, porque en 1965, sí, eso se sabe, Santo Tomás comienza la redacción de la primera parte de la Suma de Teología, que es la que nosotros estamos leyendo. Muy bien, dice, dado que la fe procede de la suma verdad, no puede ser falsa. Es una coincidencia con lo que veíamos antes. Y algo que no es falso no puede ser impugnado por alguna razón necesaria. Así como nuestra fe no puede probarse por razones necesarias, puesto que excede la mente humana, tampoco en razón de su verdad puede ser impugnada mediante una razón necesaria. Si no se puede probar por razones necesarias, pues tampoco puede ser impugnada por ninguna razón necesaria, en virtud de que la verdad de fe procede de Dios. Por lo tanto, en ella es inadmisible la falsedad. Y concluye este capítulo segundo diciendo: por tanto, en lo que concierne a los artículos de la fe, la intención de un disputador cristiano, digamos un teólogo cristiano, no debe tender a aprobar la fe, sino a defenderla. Esto es fundamental. Para eso usamos básicamente la razón, la teología, para defender la fe. Por eso dice el bienaventurado apóstol Pedro, no dice está siempre preparado para probar, sino para dar satisfacción, es decir, para mostrar razonablemente que lo que la fe católica enseña no es falso. Bueno, ustedes ven, bueno, el opúsculo sigue después, ¿no? Tiene 10 capítulos, el opúsculo, donde San Tomás va resolviendo cada una de las objeciones. De los sarracenos, como eso, porque Dios tiene hijos, aunque no tenga esposa, bueno, el tema de la encarnación, el tema de la redención, también aborda el tema del purgatorio, y hacia el final, el último capítulo, aborda el tema del libro de Dios. Pero bueno, yo quería leerles este texto para que se vea también, es bueno a veces cotejar los mismos textos de Santo Tomás entre sí, porque esto nos permite no solo advertir la continuidad del pensamiento tomista, sino además que a veces en un texto aparece algún matiz que no está en el otro. Aquí en el texto sobre la razón de la fe vemos un caso concreto, de aplicación concreta de lo que se dice en el artículo 8 que acabamos de leer. Lo que se dice en abstracto en el artículo 8, aquí lo vemos aplicado a un caso concreto. Es decir, un señor, un tal cantor de Turquía, que no sabemos quién es, teniéndoselas que ver directamente con opositores serios, como los sarracenos, los griegos, los armenios, etc., pide ayuda a Santo Tomás para que éste le dé razones para resolver los conflictos que se planteaban por estas oposiciones a la fe. Y Santo Tomás reitera, pero ahora en vista a un caso concreto, la misma doctrina que establece en el artículo 8. Bien. Con eso entonces daríamos por concluida la lectura del artículo 8 de cuestión primera. Si no hay ninguna pregunta, me gustaría entonces introducir, en los minutos que nos quedan,
la cuestión 9, el artículo 9, perdón. Pero si hay alguna pregunta o alguna duda, antes de pasar a otro artículo, la vemos. No, parecería que no, doctor. No hay Bueno, consulta. demos gracias a Dios entonces. No hay. Bueno, el artículo 9 y el artículo 10, tan rica, tan jugosa y imprescindible para cualquier lectura posterior de Santo Tomás, tiene que ver con lo que podríamos llamar las cuestiones de exégesis bíblica. Y obviamente que estas cuestiones son importantes, porque si, por todo lo que hemos visto hasta ahora, la Sagrada Doctrina se funda en la fe está, el depósito de la fe está en la Sagrada Escritura, si en su tarea argumentativa se vale como de argumentos propios y necesarios de la Sagrada Escritura, sí, la Sagrada Escritura es la fuente de la cual deriva todo, sin negar la importancia de las fuentes, sin negar la importancia de los filósofos precristianos, sin negar la importancia de los mismos padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia, pero la Sagrada Escritura es la fuente misma de donde brota la Sagrada Doctrina. Entonces, claro, resulta sumamente importante establecer algún criterio de lectura en la Sagrada Escritura. Lo que hoy conocemos, también en la época de San Tomás se conocía como la exégesis bíblica. Por eso que estos dos últimos artículos, el 9 y el 10, tratan específicamente de temas vinculados con la exégesis bíblica. El artículo 9 trata acerca de si es conveniente que en la Sagrada Escritura se usen metáforas. Y concretamente, San Tomás alude aquí a las metáforas poéticas. Vamos a ver. ¿Es conveniente que la Sagrada Escritura apele a metáforas? Las metáforas tal cual la utiliza la poética. Bueno, eso es lo que San Tomás va a tratar en la cuestión 9. En la cuestión siguiente, en la cuestión 10, va a abordar un tema todavía más específico. ¿En cuántos sentidos puede leer un texto bíblico? ¿Texto bíblico solo se puede en el sentido literal? ¿O aparte del sentido literal hay otros sentidos? Por ejemplo, el texto de hoy, de la misa de hoy, la primera lectura, es todo el episodio del libro de los Reyes, donde el profeta Elías es arrebatado en un carro de fuego, con caballo de fuego al cielo, le deja su manto a Eliseo y Eliseo viene a ser el sucesor de Elías. Debemos entender eso en un sentido literal, realmente Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, con caballo de fuego, o eso tiene un valor simbólico, analógico, etc. Bueno, esa cosa trata el artículo 10. Ya adelantando un poco lo que vamos a ver, San Tomás privilegia siempre que sea posible el sentido literal, pero teniendo en cuenta que hay otros sentidos en la Sagrada Escritura. Bien. El artículo 9, entonces, que vamos a empezar hoy a leer, dice, si la Sagrada Escritura debe usar metáforas. Y dice, parece que no. La Sagrada Escritura no debe usar metáforas. Bien. Hay tres objeciones que leeremos después de la próxima clase. ¿Sí? Y en contra, dice, pero en contra está lo que dice el profeta Oseas, capítulo 12, versículo 10. Me he prodigado en dejarme ver, y en mano de los profetas he sido comparado, dice el texto bíblico, ¿no? Que trae San Tomás
en apoyo de la tesis de que efectivamente la Sagrada Escritura puede y debe usar metáforas. Y dice, transmitir algo por comparación es metafórico. Luego, la doctrina sagrada puede usar metáforas. Y la respuesta es muy linda, la vamos a leer y la vamos a dejar para comentar y ver las objeciones para la próxima reunión. Dice así: es conveniente que la Sagrada Escritura transmita lo divino y espiritual a través de imágenes tomadas de lo material, pues Dios provee a todos según el modo que compete. Es propio de la naturaleza que el hombre llegue a lo inteligible por lo sensible, puesto que nuestro conocer empieza por los sentidos. De ahí que fuera conveniente que lo espiritual se nos transmitiera en la Sagrada Escritura a través de lo material. Esto es lo que nos dice Dionisio en el capítulo 1 de su obra La Celeste Jerarquía. Es imposible que la luz divina nos ilumine si no nos llega atenuada por variados velos sagrados. También convenía que la Sagrada Escritura, dirigida a todos, según aquello de la carta a los Romanos, 1:14, me debo a los sabios y a los ignorantes, presentase lo espiritual bajo imágenes tomadas de lo corporal, a fin de poder ser captado por más simples, los cuales son incapaces de llegar por sí mismos al conocimiento de las realidades inteligibles. Bueno, este texto tiene mucha amiga, lo vamos a ver en la clase próxima, Dios me la encuentro próxima, Dios mediante, pero desde ya vamos viendo que acá hay una argumentación central. Que cada cosa, Dios provee a cada cosa según su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza propia del conocimiento humano? Conocer a través de las imágenes. Nosotros no somos como los ángeles, que son espíritus puros y conocen las cosas en sus especies propias, ¿no? Somos criaturas espirituales pero encarnadas. Por lo tanto, nuestra alma, si bien ella es espiritual, y por lo tanto es incorruptible, por lo tanto es inmortal, para poder conocer necesita el auxilio de las imágenes. ¿Y las imágenes cómo se forman? Las imágenes se forman en nosotros a través de nuestro contacto con las cosas sensibles, las cosas materiales. Y a partir de las imágenes de las cosas materiales, vamos abstrayendo las cosas inteligibles. Ahora, ateniéndonos a este modo connatural de conocimiento humano, es que Dios, en ocasiones, en la Sagrada Escritura, apela a imágenes sensibles, como la de hoy, por ejemplo. El carro de fuego, los caballos del fuego. ¿Qué es lo que está significando esa metáfora del carro de fuego, del caballo de fuego? Está significando que el profeta fue arrebatado, fue llevado a la gloria de Dios, y de una manera sublime. Ser arrebatado en un carro de fuego, un caballo de fuego, habla de la sublimidad, de la solemnidad, de ese paso que ya antes de la imagen del carro de fuego, Elías le viene diciendo y dice, yo seré arrebatado, yo no me voy, tú quedarás en mi lugar, etc. Justamente la belleza, la plasticidad en la imagen poética del carro de fuego es la que nos permite a nosotros, a través de nuestra inteligencia, que necesita naturalmente de la imagen para entender, nos lleva entonces de lo sensible a lo inteligible. Es decir, que lo poético, que es por sí mismo sensible y práctico, nos lleva a una verdad que ya no es ni sensible ni plástica, sino que es puramente inteligible. Pero además, dice Tomás, esta apelación
las imágenes y las metáforas también han sido hechas para lo más simples. Porque, claro, aquellos que no están dotados de un gran ingenio, de los más simples, necesitan de las metáforas corporales para poder acceder más fácilmente a las cosas espirituales. ¿Eh? Entonces, en atención a lo que es nuestra propia naturaleza humana, que solo podemos conocer mediante el recurso a las imágenes, y también en orden a cierta indigencia de algunos que solamente necesitan más que otros de las imágenes, es que en atención, como obsequio a esta condición de la naturaleza humana, Dios nuestro Señor, cuando se revela, en ocasiones acude a las imágenes metafóricas o a las metáforas poéticas. ¿Eh? Bueno, de esto entonces seguiremos hablando en la próxima clase, que creo que es el 29, ¿no, Alicia? A ver. Bueno, Sí, no sé si exactamente. hay alguna duda, alguna pregunta, alguna objeción. Yo lo dejo quizá planteado para la próxima. Al hablar de metáforas, también esto trae algunas dificultades. Por ejemplo, a mí, lo que usted habla de la lectura de hoy, se me plantea lo siguiente: si Elías fue arrebatado y llevado al cielo en un carro de fuego, podemos suponer entonces que está en cuerpo y alma en el cielo. ¿Cómo se entiende entonces que nosotros decimos que Cristo y la Virgen son los únicos que están en cuerpo y alma en el cielo? Entonces, las dos cosas no pueden ser ciertas. Exacto. Entonces, Bueno, habría que ver si la interpretación de la metáfora lleva al hecho de que fue claro, arrebatado en cuerpo y alma. Aquí habría que pedir urgente auxilio a un vibrista de que esté de guardia. Bueno, dejamos para la vez sí, que sí. viene esta. Yo voy a consultar a algunos amigos vibristas, pero ya puedo decirle, hasta me cansa mi nulo, casi nulo conocimiento bíblico, es que no implica necesariamente que esté en cuerpo y alma, Ah, sino que de una manera solemne, de una manera, digamos, gloriosa, el profeta está en el cielo. claro. ¿Sí? Pero no necesariamente que esté en cuerpo y alma. De todas maneras, Alicia me parece brillante su argumento y voy a consultar. Tengo algunos curas, buenos curas Claro. biblistas, a ver qué me dicen. Y de Bueno, acuerdo con eso, el día 29 arrancamos con eso. bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el 29. Si Dios quiere. Muchas gracias a Bueno, todos entonces por estar. Muchas gracias, no, doctor, por sus generosidades no, por nuevamente. favor, de ninguna manera, al contrario. Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes estos momentos de verdadero gozo espiritual, ¿no? Sí, Así que bueno, sí, sí, el realmente. agradecido, el agradecido soy yo. Bueno, Bueno, buenas noches a todos bueno, entonces. buenas noches. Muchísimas gracias, buenas Dios, noches, que anden muy gracias a bien. ustedes, Y le, gracias. le, le quería contar, doctor, un poquito, Sí, cómo nosotros no. hoy, bueno, ahí está la profe Maga, que es la que está encargada de eso, nosotros hemos tenido hoy el Ajá. inicio de la diputación en el colegio, Ah, qué Ah, qué bien. bueno, bueno, y mañana bien, tenemos la final, qué así que lindo. ahí estaremos Sí, yo sé viendo. que ustedes ahí en San Luis tienen tradición, costumbre de Malargüe de diputación. doctor, Es estamos en Malargüe, Malargüe. perdón. Malargüe, no, me confundí, perdón. No, en San Luis también, por eso me Y en la... San Luis Sí, también, también. sí, No, sí, Malargüe, sí, 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 sí. sí, sí, Así que tiene, sí, sí. sí, sí, Y sí. acá uno de los grandes maestros nuestros, lamentablemente prematuramente fallecido, el doctor Héctor Hernández, Mm, Ujú, él era un gran impulsor de la diputación sí, y sí, tenía sí, un sí. centro de estudio ahí en Rosario, en Santa Fe, que ahora se ha constituido en el Centro de Estudio Padre Castellani, Ujú, que ajá. hacían diputación como en el siglo XIII, ¿eh? mm, Discutaban sobre todo de filosofía del derecho, que era, digamos, el métier propio del querido Héctor Hernández, ¿no?
él era filósofo del derecho. Y bueno, y se planteaban cuestiones de lo más arduas y cada uno hacía su argumento, contraargumento, así que venía Héctor y ponía las cosas en su lugar. Claro. Sí, Y mañana va a él estar insistía en qué lindo, qué bueno eso. mañana va a estar el Y padre realmente, Ramiro de jurado ahí, qué bueno, qué así bien, que qué bueno, bien. veremos. La verdad me alegra mucho porque es una forma extraordinaria de educar a nuestros chicos, a No, nuestros sí, adolescentes. cuesta porque Cuesta, claro que cuesta, llevan, pero le vamos dando elementos como para que asuman racionalmente las cosas, tranquilicen la exactamente, mente, aprendan a distinguir, aprendan a ser sutiles. sí, ¿Eh? sí, sí, La sí, sí, sutileza sí, es algo que hemos perdido. Ujú. Y tal cual. fíjense que Santo Tomás, en la oración del Espíritu que él dirige ante el estudio, pide sutileza, Mm, Ajá. sutileza para interpretar. claro. No, sí, sí. Y, Así y que esa bueno, es su- ahí estamos bueno, bueno, le con eso. deseo todo éxito y me alegra Muchas mucho. gracias, ¿Eh? muchas gracias. No, al contrario, al Nos contrario. vemos la próxima. Hasta Si luego. Dios quiere, Dios mediante. Hasta cualquier Bueno, momento. muchas Buenas gracias noches. a todos. Buenas noches. Adiós, adiós. Adiós, adiós.